importante, muy importante del libro, que es el 7. Por la importancia que tiene, no lo vamos a ver todo, vamos a ver parte, para que vayamos reflexionando, para que vayamos un poco viendo la trayectoria de este capítulo. Vamos a intentar acercarnos lo más posible, no a ciertas tradiciones históricas, sino a los significados que están desde el punto de vista pues, del autor. Recordar que Daniel es el profeta del exilio, el primero de una larga lista, y él va pues dirigiendo sus escritos precisamente a personas que van a retornar. ¿eh? Por eso vamos a ir viendo un poquito en esta noche lo que nos va a presentar este capítulo 7. Esto ya lo conocemos, hemos llegado hasta la vez anterior, hasta el capítulo 6, y eso significa que hemos terminado la primera gran parte del libro. Es decir, la parte que se vive en la corte y que nos ha ido mostrando diferentes aspectos que iremos viendo a lo largo del resto del libro. ¿eh? Entonces, vimos el capítulo 1, la llegada del pueblo al exilio, cuánto iba a durar ese exilio con Daniel 2, el falso sistema de oración el 3, el falso sistema de ley el 6, y ahora vamos a llegar al capítulo 7. Seguro que recordáis esta estructura tan impresionante que se presenta, y el capítulo 2 o el capítulo 7 va a corresponder con el capítulo 2. Con lo cual vamos a entrar en la segunda profecía. Si la primera fue Nabucodonosor quien la tuvo y Daniel quien interpretó, la del capítulo 7 va a ser Daniel quien va a tener un sueño con varias visiones, lo vamos a ver ahora, y tiene que ser interpretada por alguien. Ese alguien es el que vamos a ir viendo también en esta noche. Entonces, recordar, es una estructura teológica, no solamente histórica, sino que se va relacionando entre cada uno de los puntos que vamos a ir viendo. Mirad, uno de los puntos fundamentales que tenemos que aprender ya a partir del capítulo 7 es cómo tratar el tema de la ley. Eh, Vamos a proponer diferentes planteamientos porque el tema sugiere mucho más que un detalle escueto. Y para eso yo os voy a presentar una forma. Yo no conozco que la haya hecho nadie, no la conozco, pero que a mí me resulta realmente trascendental. Y vamos a empezar por ahí, porque el Daniel 7:25 y ya desde el capítulo 8 hasta el 12, todo tiene que ver con la ley, con la Torá, pero en diferentes aspectos. Entonces, una forma de representarlo, ¿vale? Es la que tenéis en pantalla. El corazón, la piedra angular, ¿eh? Es si los textos que vamos a leer son de los primeros 5 libros de la Biblia o no. Si son de los primeros 5 libros de la Biblia, que siempre se utilizará el término ley, pero claro, la ley también se va a emplear para órdenes imperiales, no solamente para la ley de Dios, con lo cual tenemos que situar un poco el contexto en cada uno de los momentos. Por lo tanto, eh, los 5 primeros libros de la Biblia tratan muchos conjuntos de temas, muchos. El número es prácticamente ilimitado. Y cada conjunto, cada conjunto tiene sus propias partes. Entonces, nosotros, fuera de los 5 primeros libros de la Biblia, tenemos que hacer este siguiente proceso. Esto posiblemente venga a debate y que sea necesario que lo compartamos un poco ya fuera de la grabación,
para que podamos entender, porque hay que aplicarlo a partir del libro de Josué hasta Apocalipsis a todos los libros de la Biblia. Entonces, ¿qué pregunta es la que me tengo que hacer yo cuando aparece la palabra ley desde Josué a Apocalipsis? Y Daniel está ahí. En primer lugar, si está, si es ley o no es ley. ¿De acuerdo? Si es ley, el siguiente paso, fijaos, poniendo un ejemplo para que veáis cómo vamos a trabajar. Fijaos, una, un texto que donde está bastante claro, dice, esta es la ley, por lo tanto, se referirá a este círculo grande, ofrenda, pues sería este conjunto, y luego por la culpa, que sería este o este. Es decir, si os dais cuenta, vamos de la parte grande a la parte más pequeña. Y para que veáis otra diferencia, es esta que tenéis aquí, en el mismo capítulo 7 de Levítico. Esta es la ley, por lo tanto, aquí tenemos el núcleo, la ley del sacrificio y la ley de paz. Con lo cual, si os dais cuenta, por ejemplo, la ley de la ofrenda sería este conjunto y la ley del sacrificio sería este conjunto. Si es este conjunto, pues tenemos por la culpa, con lo cual habrá más detalles por las cuales se ofrecían ofrendas, y el sacrificio por la paz, donde también vamos a encontrar diferentes aspectos de este tipo de sacrificios. Con lo cual, si os dais cuenta, nosotros no deberíamos de aventurarnos a, a mirar la ley en el libro de Daniel desde fuera del libro de Daniel, porque si no, corremos el riesgo de no poder entender la dimensión particular. Si recordáis el programa anterior, decíamos que en el único parte de la Biblia donde se llama ley de Dios a la vida de oración de un creyente era ese capítulo 6 de Daniel, que a algunos de nosotros le sorprendió. ¿eh? Y que Daniel acabó en el foso de los leones simplemente por orar 3 veces al día. Y eso se llama en ese capítulo ley de Dios. Por lo tanto, fijaos, para poner un ejemplo mucho más práctico y que posiblemente nos suene mejor. Si cogemos los 10 mandamientos, ¿vale? La pregunta es, ¿forma parte de los 5 primeros libros de la Biblia? Sí. Los 10 mandamientos sería un conjunto de estos. Y luego tendríamos cualquiera de los mandamientos, ¿eh? Que serían las partes, más exteriores. Entonces, si cogemos el cuarto mandamiento, diríamos, en sentido inverso, diríamos, el cuarto mandamiento pertenece a los mandamientos y es ley de Dios. Igual que tenemos aquí en el capítulo 7 de Levítico. La ley de la ofrenda por la culpa o la ley del sacrificio por la paz. Yo sé que no estáis acostumbrados, pero es necesario que seamos conscientes de que necesitamos una metodología. ¿Para qué? Para ceñirnos lo más posible a los textos, para que podamos, sobre todo, captar la verdadera idea de ellos. Para responder a qué parte de la ley se está refiriendo, pues tenemos que ir desde el final hacia atrás. Es decir, será culpa, ofrenda y ley. O paz, sacrificio o ley. O el cuarto mandamiento, mandamientos o ley. O tercer mandamiento, mandamientos o ley. Con lo cual, este método, repito, es un método de investigación que yo llevo utilizando hace muchos años, pero que finalmente me ha resuelto grandes, grandes problemas. Por ejemplo, es una herramienta fundamental para que podamos leer
la sección central del libro de Hebreos. Es fundamental, sobre todo el capítulo 7, capítulo 8. Con lo cual, tal vez os pueda servir, ¿eh? Y si hay que volver a comentarlo o hay que volver a explicarlo, no tendré ningún inconveniente en hacerlo. Por lo tanto, tenemos la Torá, todo lo que aparece en los primeros 5 libros de la Biblia, las partes de esa ley. Es decir, ¿a qué se refiere? Ofrenda, sacrificio, santuario, 10 mandamientos. Y luego, todas esas partes tendrán una, un aspecto que va a tratar en relación a otros. Por ejemplo, si cogemos la del sacrificio, pues había sacrificio por la expiación, ¿eh? Había el sacrificio del cordero, el de reconciliación, el de gratitud. Todo eso tiene que estar escrito en los libros de la Biblia, para que no interpretemos según nuestra propia visión del tema, que a veces está distorsionada o fuera del contexto general del libro. Por lo tanto, si cuando erais jóvenes estudiabais la teoría de los conjuntos, tal vez os acordáis de ello, pues sería eso: el núcleo, conjunto y subconjuntos. El núcleo sería la ley, el conjunto sería la ofrenda o el sacrificio y el subconjunto sería la paz o la culpa. Este es un método que vamos a emplear a partir de ahora ya, en el capítulo 7 de Daniel, hasta el capítulo 12. Y vamos a llegar a conclusiones que son bastante interesantes. En primer lugar, entre las dos profecías, vamos a establecer algunos paralelismos que son realmente interesantes. Si recordáis, decíamos en el capítulo 2 que la misión del lector del libro de Daniel es rellenar qué es lo que dice la profecía y qué ha sucedido a lo largo del tiempo en cada uno de las porciones. Es decir, qué sucede en la cabeza, qué sucede en los brazos, qué sucede en el vientre, en las piernas, en los pies o qué sucede en la piedra. Pues una de estas ocasiones más prácticas, ya que el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 7 ocurren en la cabeza, el capítulo 6 ocurre en el pecho, pero a partir de ahí ya Daniel no vive esta experiencia. Daniel sí ve caer el primer imperio y pasar al segundo imperio, pero ya no ve más. Para él el resto era profecía. Pero nosotros, que esta es la gran ventaja que tenemos, nosotros estamos en los pies de hierro y de barro. Con lo cual tenemos mucha profecía cumplida y queda la aparición del sexto reino, que es la piedra. Ahora, por motivos que vamos a ver, eh, el paralelismo se hace. Y esto es importante que lo recordéis, que lo apuntéis si estáis apuntando. Los animales, es decir, la zoología, que se va a utilizar en el capítulo 7, tienen una característica, que no la tendrá el capítulo 8, ni lo tendrá. Y son animales no creados por Dios, pero además animales inmundos. El león como tal es inmundo, el oso como tal es inmundo, el leopardo o la bestia espantosa. Pero además, el texto no dice que sea eso, sino que es semejante a. A uno se le añaden dos alas, al otro pues se voltea más de un lado que otro, el otro tiene 4 alas y el otro tiene 10 cuernos. Con lo cual, ya en sí mismo estamos encontrando símbolos, porque en la naturaleza no se encuentran este tipo de animales. Y tenemos que buscar en el texto, y solo en el texto, repito, yo no voy a salir del libro de Daniel para nada, ¿eh? Ni voy a pedir auxilio de otros libros, porque eso sería ya otro método de lectura que yo tengo mis dudas de que realmente sea el que la Biblia quiere establecer. Con lo cual, 4 animales impuros que no pertenecen a la creación de Dios,
Por lo tanto, ¿qué van a representar? Pues eso es lo importante de este símbolo. Representan lo que va en contra de Dios. Y ese va a ser el mensaje del capítulo 7, que es la visión de la profecía desde el punto de vista político. En el capítulo 8, y simplemente es adelantarme un poquito, porque he dicho que el 7 no lo vamos a terminar hoy, eh, los animales son puros, el carnero y el macho cabrío. Además, tienen que ver con el santuario. Con lo cual, a partir del 8 entraremos en los aspectos religiosos. ¿eh? Veis que el libro tiene una gran estructura, mucho orden, eh, no, no deja al azar nada, simplemente hay que conocer unas ciertas técnicas que son las que Daniel utilizó y que es verdad que a veces nosotros pues estamos un poquito lejos de ellas. Eh, la palabra visión, simplemente quedaros un poco con esta parte de aquí y esta parte de aquí. eh, la palabra visión va a aparecer en el capítulo 7, en el 1, en el 2, en el 7, en el 13 y en el 15. Y va a ser muy significativo, porque fijaos, es un sueño que tiene una, dos, tres, cuatro y cinco visiones. Cinco visiones parciales. Con lo cual, en cuanto a esta forma de escribir que tiene Daniel, es única en la literatura. Es verdad que Juan luego, en Apocalipsis, utilizará el 7, ¿eh? Los ciclos de 7, iglesias, sellos, trompetas, etc. Pero aquí se hace de otra manera, posiblemente más sencilla, pero a la vez más incisiva. Entonces, fijaos, aparece la palabra visiones de su cabeza en el uno, en las visiones de la noche, en las visiones de la noche, en las visiones de la noche y las visiones de la cabeza. Con lo cual, el versículo 1 empieza una secuencia y el 15 emplea otra secuencia diferente. Y todo eso es el sueño, pero el sueño se le va a dar en cinco visiones diferentes. Con la diferencia de que unas las ve en su cabeza y otras las ve en la oscuridad de la noche, tipo película, tipo filmación, para que Daniel pudiese ver en color, en versión original, los símbolos que se le van a presentar. Entonces, recordar, ahora vamos a ver un poquito ya el tema, pero recordar que es un capítulo que tiene específicamente unas características, y que deberíamos de entenderlas. Entonces, como ya estamos acostumbrados, el capítulo se va a dividir en 7 partes. Esto lo tenéis en mi tesis doctoral, la podéis encontrar en internet, quien quiera profundizar en ello. Y fijaos, dice, el uno tuvo un sueño y 7 visiones dentro de ese sueño. Es decir, 7 visiones parciales. Con lo cual, no podemos olvidarnos eso. Entonces, una de ellas es la visión, que nos vamos al B' y es la interpretación de la visión. Y en el centro tenemos lo que sería lo más importante de todo el libro de Daniel, porque es el centro del libro. Hay una visión del trono de Dios, el destino de las bestias y una visión del Hijo del Hombre junto al anciano de días. Veis que la palabra anciano se repite aquí, y los tronos es sustituido por el Hijo del Hombre. Con lo cual, estaríamos hablando, si recordáis el capítulo 2, cuando nos decía que el destino de los justos, del pueblo de Dios, es reinar junto al Hijo del Hombre por toda la eternidad. ¿Y qué quiere decir este esquema? Este esquema quiere decir algo fundamental.
los personajes fundamentales del libro de Daniel son el anciano de días y el hijo del hombre. El resto, el resto de lo que aparece en el libro es información, profecía, situarnos en el contexto hasta que podamos llegar, desde que Daniel es llevado prisionero, hasta que podamos llegar al anciano de días y al hijo del hombre junto al anciano de días. Con lo cual, las bestias, la zoología del libro son simplemente argumentos, son simplemente señales, tópicos que nos ayudan a mirar desde la tierra hacia el trono del anciano y hacia el Hijo del Hombre que está junto al anciano. Y en el centro, fijaos, ¿eh? El destino de las bestias. Por mucho que sea la labor de ellas, por mucho que haya sido la, la manifestación de su poder, el perseguir al pueblo de Dios, etcétera, etcétera, finalmente tiene un destino. Ese destino lo vamos a ver en esta noche, vamos a llegar hasta aquí, pero luego, ya para el siguiente programa, veremos la interpretación de la visión, es decir, qué es la visión y la interpretación, y Daniel tuvo un sueño y visiones, y Daniel quedó espantado por la visión. Y cuando lleguemos al 28, nos dejará el camino libre para poder entrar del 8 hasta el 12, donde ya tiene que ver la misma profecía del 2 y del 7, pero desde el punto de vista religioso, no político como es el 2 o el 7. Por lo tanto, empezamos. En el año primero de Belsasar, es decir, el nieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba en el 500, en el 605, estamos en el 553. Han pasado ese periodo entre el Nabucodonosor y su nieto. Rey de Babilonia, tuvo, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. Con lo cual, sería un bosquejo, sería pues una parte, es decir, entendamos que el libro se escribió en un pergamino. Eh, entonces, para llegar al capítulo 7 tuvo que escribir todo lo anterior, pero bueno, sería una especie de apuntes, porque le impresionó profundamente el sueño que tuvo y las diferentes visiones de ese sueño. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, no la visión de su cabeza, y aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el gran mar. Está hablando de la totalidad de la tierra. Los cuatro vientos de los cielos son equivalentes en Daniel a los cuatro puntos cardinales. Y el conflicto sale de la figura del mar y se va a instalar en la tierra. Y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subieron del mar y se posicionaron en la tierra. Veis que un sueño con visiones, con factores impactantes, con una riqueza de simbología muy, 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 muy importante. La primera era cómo, León. El cómo va a aparecer en todas, pero tenía alas de águila. Con lo cual, repito simplemente para que se fije el tema y ya no hace falta repetirlo más. Aparte de ser un animal impuro, que nunca se podía utilizar para los sacrificios del templo, es un animal deforme. Con lo cual, el propósito y la misión
de ese animal, como los que vienen a continuación, no forman parte del proyecto de Dios para su pueblo, sino que el pueblo es prisionero, es cautivo y va a vivir en prisión. Yo estaba mirando hasta que las alas le fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra y puesto sobre sus pies, a manera de ser humano, y le fue dado corazón de hombre. Eh, Podemos intuir, creo que conocemos bien la historia, y si no, pues se podría explicar en algún momento, que pues el león va a corresponder con la cabeza, pero con una descripción ya de poder. Es decir, el león es el rey de los animales terrestres y las alas de águila va a mostrar la rapidez con la cual ese imperio se instauró absorbiendo al pueblo de Israel, llevándolos al cautiverio. La segunda bestia aquí era semejante a un oso que se alzaba de un costado más que del otro y tenía 3 costillas entre los dientes de su boca. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne en abundancia o sé muy agresivo, que sería un poco la traducción conceptual. Con lo cual son completamente diferentes, pero son completamente feroces. Es decir, lo que quiere decir que este símbolo va a representar una lucha, ¿eh? entre el poder y el pueblo de Dios que habita entre sus columnas del imperio. ¿De acuerdo? No nos vamos a aventurar a identificar todavía porque Daniel solamente pudo identificar al león y al oso, el resto no. Pero seguiremos viéndolo en el libro para que sea el propio libro y no solamente la historia la que nos vaya dando los datos que necesitamos. Después de esto siguió observando y aquí otra bestia semejante, a un leopardo o como un leopardo, pero que tenía 4 alas de ave en su espalda. Ya no se dice que sean de águila, sino que la velocidad va a estar en el leopardo, no tanto en las alas como en alas de águila del león. ¿eh? Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. Ya cuando llegamos aquí, Daniel ya Daniel había muerto hacía siglos, décadas. Con lo cual él nunca le pudo poner un nombre a esto. Necesitaremos algunos datos más del libro para que después podamos, no solo, repito, sacarlo de la historia, sino buscar el apoyo en el libro, que finalmente es lo que Daniel pretendía. Porque siempre hubo un pueblo de Dios que vivió en la cabeza, en el pecho, en el vientre, en las piernas, y un pueblo de Dios que vive en los pies de hierro y de barro, que es el que nos corresponde a nosotros. Después, fijaos, ahora viene otra visión. Después de esto vi más visiones nocturnas. No es la misma visión. Esto es algo que es bueno que podéis apuntarlo, que podéis meditarlo. Tendréis que verlo, tendréis que evaluarlo un poquito más despacio, pero veis que está muy bien redactado, es decir, dice lo que quiere decir. Después de esto vi más visiones nocturnas y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, fuerte en gran manera. Fijaos, Daniel no encuentra en la naturaleza un animal que pueda describir la ferocidad de esta cuarta bestia. Pero además se representa como una visión independiente dentro del sueño, como dijimos desde el principio. Y además se describe cómo era muy diferente a todas las otras que había visto y esta tenía 10 cuernos. Para nosotros es muy fácil, pero para Daniel era todo un enigma. ¿eh? Y para los que no vivieron en la época que vivimos nosotros, todo esto fue un enigma durante su vida. Es decir, ellos, como decíamos
al principio de la serie, yo tengo que preguntarme en qué parte de la profecía yo formo parte. Daniel de los dos primeros, la reina Esther, por ejemplo, y Mardoqueo, su tío, formaban parte del segundo, pero luego vino el retorno, el, el diseño de cómo el pueblo de Dios vuelve en cautiverio, pero vuelve a su tierra, y así se va desarrollando hasta llegar a nuestros días. Pero sin precipitarnos, sin utilizar solamente libros de historia, sino dejar que el propio libro se vaya explicando, que resulta como más científico, como más real al texto. Dice, estaba observando los cuernos, veis que es la misma visión, la tenemos aquí, más visiones, y aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, ante el cual tres de los primeros fueron arrancados de raíz. He aquí que este cuerno tenía ojos como de ser humano y una boca que hablaba grandes cosas o hablaba arrogancias. Es un superlativo. Con lo cual veis que en primer lugar se va desarrollando el sueño, que es lo que nos interesa esta noche, pero las visiones que están dentro de ese sueño, para que podamos situarnos y entender cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Y así llegamos ya directamente a una parte preciosa, después de describirnos una parte del conflicto, pero todavía sin explicar, ¿eh? Y dice que estuvo mirando dentro del sueño, él estuvo mirando qué pasaba después. Y la siguiente visión es que son puestos unos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono de llamas de fuego y este tenía ruedas de fuego abrasador. Fijaos qué descripción de fortaleza, de dominio de la creación, de dominio del fuego, uno de esos elementos que el ser humano ha siempre luchado con ello, a favor o en contra. ¿eh? Y dice, un río de fuego corría, salía delante de él, millares de millares lo servían, millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fijaos, nada más describir la cuarta bestia feroz, indescriptible, el siguiente paso que da el sueño de Daniel y la siguiente visión es una visión del trono celestial. ¿Qué intención tiene esto en el libro? Consolar el corazón cansado de Daniel por las imágenes que ha visto. Sí, meteros por un momento en la mente de Daniel, que él cree, como creemos nosotros, pero él cree que la creación fue hecha por Dios, él cree que esos animales, lógicamente, no fueron creados por Dios, con lo cual el ejemplo, el símbolo, es muy importante, que representan todo lo que es contrario a Dios. ¿Y dónde se resuelve realmente el problema? El problema no se va a resolver en las potencias políticas en la época de los pies de hierro y de barro. El problema se va a resolver en los tronos celestiales, donde el anciano de días se sienta como juez y los libros fueron abiertos. A la altura del libro que estamos, los libros en plural, tendremos que diferenciarlos, aunque todavía no sepamos, del libro en singular. ¿eh? Iremos viendo y estos libros no serán mencionados hasta Apocalipsis 20. Imaginaros el tiempo que transcurre. Pero el libro en singular sí aparece en el libro de Daniel y aparece en la última de las visiones que veremos en su momento. Y de esta visión del cielo, y yo, aunque hubiésemos tenido solo esta parte de Daniel, a mí me habría servido perfectamente, porque finalmente el conflicto en la tierra
ha sido siempre el mismo, la lucha de los poderes del mal contra Dios, pero a través de su pueblo. Con lo cual nos indica que los poderes del mal le importamos bien poco. Lo que quiere es hacer daño a Dios a través de su pueblo. Por eso la esclavitud, la deportación, el exilio, etcétera. Y todo eso iremos viéndolo y dándole la forma que necesita. Y la siguiente visión que tiene ya deja el cielo por un momento y vuelve a la tierra. Y dice, estuve, y nos dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes de los cielos venía como el Hijo del Hombre. Llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse ante él. Mira, nosotros confundimos, y esto repasarlo, no hace falta que lo aceptéis porque lo diga yo, confundimos esto con la segunda venida. Pero si os dais cuenta, el Hijo del Hombre no va hacia la tierra, sino que va hacia el anciano de días que está en el trono. Con lo cual, es después de haber rescatado al pueblo de Dios de la tierra, pero ya dentro de la piedra. ¿Eh? Esto ya es uno de los puntos fundamentales dentro de la piedra. Dice, y a él le fue concedido señorío, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Y aquí tenemos un detalle que os recomiendo que lo analicéis, porque pueblos, naciones y lenguas es la característica de Babilonia. Recordáis la Torre de Babel, los idiomas, las culturas. Pero finalmente, toda esa división histórica será en los redimidos de todas las naciones, de todas las lenguas, de todo el continente, sea el continente que sea, se unirán en un solo pueblo. Es decir, como antes de la Torre de Babel. Y para eso ha habido que destruir a Babel previamente. ¿De acuerdo? Su dominio es eterno, que nunca pasará, su reino uno, que no será jamás destruido. Fijaos que impresionante es la escena de cómo va a acabar el conflicto. Y yo os recomendaría que cualquier parte del libro de Daniel que leáis, lo leáis en función a estos versículos, al 9 y al 10 y al 13 y al 14. Porque por mucho miedo que podamos tener al periodo de los pies de hierro de Barro, con los enfrentamientos militares, las grandes potencias, todo eso impresiona al ser humano. Pero no olvidemos una cosa. La historia no la va a acabar una guerra mundial. Si la hubiera, yo no voy a decir si la hay o no la hay, porque no lo sé. Pero hay por ahí quien dice que si hubiese una tercera guerra mundial, ya una cuarta no habría porque la Tierra habría desaparecido con el poder nuclear, etc. Con lo cual, a mí me consuela que el problema se resuelve desde los tronos del cielo con la llegada del Hijo del Hombre con todo su pueblo que proviene no solamente de una nación, que fue la que invadió Nabucodonosor, sino de todos los pueblos, naciones, lenguas. Y vamos como embajadores, como siervos, a recibir la herencia que se nos ha sido preparada desde la fundación del mundo. Y se nos dice que su dominio es eterno, por tanto, nos recuerda lo que está dentro de la piedra ya, que nunca pasará, y su reino, uno que jamás será destruido. Y nos va a quedar para el siguiente programa, nos va a quedar la explicación de la visión tal y como aparecía en el esquema. Hemos visto la visión, hemos visto dos escenas celestiales como colofón ya dentro de la piedra y empezamos a rellenar incluso ya partes de la piedra que tan importante es para nosotros, porque esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, nuestro destino no sigue siendo
nosotros podremos ser ejecutados en la tierra como trofeo del enemigo de Dios contra Dios, pero nadie nos va a quitar, formar parte de las naciones, pueblos y lenguas que le sirven. Y le sirven desde el trono, le sirven no en la tierra, sino desde el cielo. La victoria está asegurada si llegamos al final con nuestra historia personal. Me parece que es una introducción a la profecía realmente importante. Todo lo que hemos visto esta noche a Daniel se lo van a interpretar. Ya Daniel no va a interpretar las visiones, ya interpretó la del capítulo 2, la del capítulo 4, la del capítulo 5, pero ya no va a interpretar, sino que va a haber un proceso de interpretación donde van a actuar Gabriel y Miguel, ¿eh? Que iremos viendo para que tengamos ya todas las piezas del puzzle que nos pueda servir para poder entender el mensaje total. No es que lo que se haga en una carpeta de estudio bíblico sea incorrecto, pero no es total, ¿eh? Eso es lo que pretendemos y eso es lo que haremos desde aquí si el Señor nos ayuda a conseguirlo.